Buenas, vamos con los ejercicios de la página 327. Hoy vamos a hacer el 18 y el 19, ¿de acuerdo? Entonces, en el 18 lo que me dicen es: haya en cada caso los puntos singulares de la función y determinados intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los puntos singulares se está refiriendo a máximos o mínimos. Entonces, acordaos que para saber cuándo una función tenía máximos o mínimos, máximos, ¿de acuerdo? O mínimos, lo que había es que buscar esas tangentes horizontales. Como las tangentes horizontales, la pendiente es 0 y a su vez la tangente es la derivada de la función en ese punto, hay que buscar puntos de derivada 0. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar e igualar a 0. Mirad, la función a, en este caso, también tenemos que empezar a identificar funciones. La función es una parábola. Es una parábola donde la x del vértice, ¿os acordáis que era menos b partido 2a? Es decir, menos 8 partido 2 por 1. O lo que es lo mismo, 8 dividido entre 2, 4. Pues yo sé que eso es una parábola que, como además el coeficiente a es positivo, hace así, y justamente el vértice está en 4, ¿vale? Luego ya los puntos de corte me dan un poco igual, pero lo importante es que el vértice está ahí, en x igual a 4. Eso es lo que he calculado. Con lo cual, al yo saber que esto es una parábola, yo ya sé cuál es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. En este tramo la parábola decrece, ¿vale? ¿Lo veis? Voy a dejar en rojo. En ese tramo la parábola decrece y en este tramo de aquí la parábola crece, siendo x igual a 4 un mínimo, es decir, ese es el punto singular. ¿Cómo contestaría este ejercicio? Diría que f de x es decreciente en, y yo pondría el intervalo es de menos infinito hasta 4. Y a su vez diría que f de x es creciente en, pues desde 4 hasta más infinito. Si os dais cuenta, este es el tramo creciente, empieza en 4 y llega hasta el más infinito, porque esto crece tanto al más infinito por arriba como al más infinito positivo, que es el que a mí me interesa, ¿vale? Y decreciente, lo mismo, decreciente es en este tramo de aquí, porque esto tiende hacia aquí a menos infinito, tanto por arriba hacia más infinito como por aquí a menos infinito. Digamos que esta función está dividida como en dos etapas, en dos tramos. Lo que está entre lo que va antes del 4, donde la función es decreciente, y lo que va después del 4, donde la función es creciente, ¿vale? A su vez diríamos que f de x tiene un mínimo en x igual a 4. ¿Qué punto es ese punto mínimo? ¿Vale? ¿Puedo dar las coordenadas de ese punto? Pues sí, las coordenadas de ese punto, si la x es igual a 4, el punto será 4. ¿Y cómo calculo la y? Pues f de 4. Si sustituís por 4 en la función, ese f de 4 vais a ver que os sale menos 5. Menos 5. Por tanto, esa función, este era el punto 4 y este de aquí, ese de ahí era el menos 5. Y ahí tenemos el vértice, o en este caso, el mínimo, ¿vale? Muy bien, pero esto lo hemos analizado como si fuera una parábola. ¿Y lo podemos hacer así? Sí. Y no necesito ni siquiera derivar, ¿vale? ¿Y si lo quisiera hacer derivando, se podría? Sí. Para eso el b lo voy a hacer derivando. ¿Bien? El apartado b es otra parábola. Esa parábola f de x
si lo pongo por orden será menos 3x al cuadrado más 12x. Esto es una parábola que por ser el coeficiente que acompaña al x al cuadrado negativo, la parábola será así, ¿no? Y el vértice igual menos b partido 2a. ¿Vale? Ahora bien, para no hacerlo como una parábola, si yo quisiera utilizar las derivadas, porque si no fuera una parábola tendría que derivar. ¿Cómo lo haría? Vale, pues hemos dicho que había que buscar candidatos a tangente horizontal, ¿no? Pues tangente horizontal, la pendiente, es decir, la derivada, en este caso será menos 6x más 12, no tiene ninguna complicación la derivada, esto ya lo tenéis que tener claro. Pues vamos a ver cuando esto es 0 y resuelvo esta ecuación, es decir, 6x, que lo paso positivo al otro sitio, tiene que valer 12x, pues 12 entre 6, 2. X igual a 2 es un punto singular. Yo no sé si es máximo o mínimo, pero yo sé que aquí, en x igual a 2, aquí estará el más infinito y aquí estará el menos infinito. Está claro que este 2 o va a ser un mínimo o va a ser un máximo, yo no lo sé, de momento. Está claro que en este intervalo de aquí y en este de aquí, la función o es creciente, ¿vale? O es decreciente, yo no lo sé. Es decir, esto puede ser que sea creciente y esto puede ser que sea decreciente. Si eso ocurre, cuando cambia una función decreciente a decreciente, ¿qué hay aquí en medio? Pues en ese caso habrá un máximo, ¿lo veis? Otra opción es que esta función pase de ser decreciente a ser creciente. ¿Qué pasaría cuando una función pasa de ser decreciente a creciente? Que lo que queda aquí, ¿qué es? En este caso, un mínimo. Por eso yo, de momento, no sé si esto es un máximo o un mínimo, porque tengo que analizar el crecimiento y decrecimiento. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa si esto es creciente y esto también es creciente? Pues en ese caso no hay un máximo ni un mínimo, nos estaría engañando, ¿eh? Puede pasar. En ese caso, si pasa de ser creciente otra vez creciente, y aquí hay una tangente horizontal, pero en realidad esto es lo que se llama un punto de inflexión. Y a su vez, también puede pasar cuando esto tampoco cambia, es decir, sigue siendo decreciente y decreciente, o sea, esto es decreciente y otra vez decreciente, ¿vale? Decreciente, no, voy a jugar al revés, decreciente y otra vez decreciente, veis que siempre es decreciente esta función, pero aquí hay una tangente horizontal donde hay ese punto de inflexión, ¿vale? Entonces pueden pasar esas situaciones. Lo normal es que los puntos de inflexión los vamos a ver para el año que viene. Lo normal es que esto pase o que así haya un máximo o que ocurra lo contrario y que haya un mínimo, ¿vale? Bueno, ¿y cómo determino yo esta flecha si es así o es así? Pues muy fácil. Acordaos que cuando la derivada era positiva, esto se asociaba a crecimiento. Y cuando la derivada era negativa, entonces era decrecimiento. Bueno, ¿y cómo sé yo esa derivada si es positiva o negativa? Pues muy fácil. La derivada la tengo aquí, ¿vale? Esta es la derivada. Entonces, yo lo que tengo que hacer es coger un numerito aquí que esté en este intervalo, de menos infinito a 2. Uno fácil, podría coger el menos 70, sí, pero no me voy a complicar la vida, voy a coger el 0. Y aquí otro numerito, tampoco me voy a complicar la vida, voy a coger el 3. Entonces yo lo que voy a hacer es, en este tramo, yo voy a obtener f' de 0. Pues sustituyo aquí la x por 0, menos 6 por 0 más 12. ¿Veis que me da 12? En este caso
positivo. Y en el otro tramo voy a hacer lo mismo, f' de 3. Pues si sustituyo la x aquí por 3, menos 6 por 3 son menos 18, más 12, ¿vale? Menos 6. En este caso, negativa. Fijaos, si me sale positivo en un número que yo he elegido al azar o el que me ha dado la gana en cada trozo, ¿vale? Eso significa que ese signo se cumple para todo el intervalo. Es algo parecido a lo que hacíamos con las inecuaciones, ¿eh? Es decir, si en 0 es positivo, también va a ser en 1, también va a ser en menos 7, también va a ser en menos 30. En todos los puntos de este intervalo, esa derivada va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si hubiera algún punto donde fuera negativa, significa que ha tenido que pasar de positiva a negativa. Es decir, que ha tenido que haber un máximo. Y en ese caso, tendría que haberme salido al igualar a 0. Como no me ha salido al igualar a 0, yo lo que hago es lo que obtenga aquí, ¿vale? Lo que obtenga en este caso me sirve para todo el intervalo. O sea, yo aquí puedo decir fácilmente que la derivada en este intervalo es positiva y que la derivada en todas las x de este intervalo de aquí es negativa. Es decir, la flecha aquí es creciente por ser positiva, decreciente en este caso por ser negativa. Con lo cual la respuesta sería f de x es creciente ¿en qué intervalo? ¿En qué intervalo es, en este caso, creciente? En este de aquí, ¿lo veis? Creciente, creciente, creciente. Pues en menos infinito 2. A su vez, f de x es decreciente ¿en qué intervalo? Pues en el otro, en el que va de 2 a más infinito. Decreciente, 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 ¿lo veis? En el que va desde 2 hasta más infinito. ¿Por qué pongo los porque el 2 no lo incluyo? El 2 no lo incluyo porque justamente en x igual a 2 hay un, y entonces aquí mínimo o máximo. Pues si pasa de ser creciente a decreciente, veis que aquí lo que queda es un máximo, pues entonces lo que me quedo es con que en 2, en x igual a 2, hay un máximo, y esta sería la respuesta del ejercicio ¿vale? Del ejercicio 18b. He ido muy lento, ahora voy a ir ya un poquito más rápido con el resto, ¿vale? Venga, una vez ya tenemos clara esta dinámica o esta forma de proceder, pues la mecánica es la misma siempre. Para estudiar crecimiento de crecimiento tengo que estudiar la derivada, su signo. Cuando es positivo es creciente, cuando es negativo es decreciente, cuando es 0 hay un punto singular. ¿Bien? Acordaos. Positivo, creciente, 0, punto singular, es decir, un máximo o un mínimo, negativo, decreciente. ¿Vale? Esto, importante. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a ir un poquito más rápido, vamos al c. Entonces ahí en el c tengo una función que lo primero que tengo que hacer es, pues bueno, derivarla. X cubo partido 3, ¿eso es un cociente? No, eso es 1/3 de x cubo y la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, con lo cual este 3 y este 3 fuera, menos 3x al cuadrado, pues eso son 6x. ¿Bien? Es decir, aquí lo que me queda es
x al cuadrado menos 6x. Y yo tengo que ver cuándo eso es 0. ¿Vale? Entonces, resuelvo la ecuación. Saco factor común a la x, que multiplica x menos 6. Esto es igual a 0. Cuando hay un producto igualado a 0, una de las soluciones es x igual a 0. Otra de las soluciones es x menos 6 igual a 0, es decir, x igual a 6. Esto ya es súper claro. ¿Qué ocurre? Que candidatos a puntos singulares, es decir, máximos y mínimos, 0 y 6. ¿Cuántos intervalos me salen aquí para estudiar? Pues en este caso me salen, ¿vale? Me salen 1, 2 y 3 intervalos. ¿Lo veis? Pues vamos a ello. ¿Qué numerito cogemos aquí? Pues por ejemplo, el menos 1. Y aquí, por ejemplo, el 1. Y aquí, pues por ejemplo, el 8. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es la derivada, que es esta de aquí, x al cuadrado menos 6x, esa es la derivada. Vamos a estudiar su signo. Vamos a ver cuánto es f de menos 1, f no, f' de 1 y f' de 8, ¿vale? Pues bueno, en este caso, aquí sale positivo. Si sustituís x por menos 1 aquí, saldría menos 1 al cuadrado es 1, menos 6 por menos 1 es más 6, pues 1 más 6, 7, ¿veis? Por eso sale positivo. Bueno, si lo hacéis, esto tiene que dar negativo, esto vuelve a dar positivo. Eso quiere decir que en este intervalo la derivada es positiva, en este intervalo la derivada es negativa y en este intervalo la derivada vuelve a ser positiva. Lo que significa que en este intervalo la función es creciente, aquí es decreciente y aquí vuelve a ser creciente. Y ya para terminar, si pasa de creciente a decreciente, resulta que en 0 hay un máximo, ¿lo veis? Y si pasa de decreciente a creciente, en 6 lo que hay es un mínimo, ¿vale? Una vez tengo esto, por favor, escribir la solución. O sea, f de x es creciente en este caso que hay dos intervalos donde la función es creciente, a este y este, los vamos a poner como una unión, es decir, de menos infinito 0 a 0 y también de 6 a más infinito, ¿no? ¿Veis que hay dos intervalos? Pues le ponemos una u de unión, ¿vale? Y luego decimos que f de x es decreciente en, pues de decreciente solo hay un intervalo que es de 0 a 6, pues vale, de 0 a 6. Además decimos que en x igual a 0 hay un máximo y en x igual a 6 hay un mínimo, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer y dar el punto incluso, ¿vale? Es decir, hay un máximo en x igual a 0, pues el punto será el 0 y si me voy a la función, sustituyo la x por 0 a la función, pero ya a la función original, no a la derivada, la función original. Yo aquí haría ese f de 0, que si lo calculáis, os da también 0. Pues ya sé que hay un máximo en 0, 0. También puedo decir que hay un mínimo en 6, o sea, en 6, y para saber la i, ¿qué haré? Pues calcular f de 6, pues f de 6 es menos 36, pues ese será el punto donde haya un mínimo en este caso, ¿vale? O punto singular. ¿Vale? Venga, vamos al D, seguimos. Ya no voy a escribir los resultados, voy a resolverlo con la tablita y vosotros sabéis que tenéis que contestar, digamos, la respuesta al final del todo, El D. Venga, lo que hacemos es lo de siempre. Derivar 3x al cuadrado más 12x
más 12. Derivo. Igualo a 0. Entonces, ahí lo que me surge es una ecuación, ¿vale? Una ecuación de segundo grado cuya solución es x igual a menos 2. Es una solución doble, ¿sí? Una solución doble. Claro, aquí en x igual a menos 2 lo que hago es lo de siempre. Menos infinito, más infinito, menos 2, menos 2. En este caso, vamos a coger aquí, por ejemplo, el 0, aquí no, aquí el 0 no lo puedo coger, obviamente, entre menos infinito y menos 2, pues el menos 3. Voy a hacer aquí f' de menos 3, es decir, sustituir en mi derivada la x por menos 3 y me da positivo, sustituir por 0 y me da también positivo, lo que significa que en todo el intervalo este es positivo y en todo el intervalo este también es positivo. Aquí es creciente y aquí también es creciente. Lo que me sale aquí no es ni un mínimo ni un máximo, es un punto singular, pero en este caso se llama punto de inflexión, ¿vale? Será el punto menos 2, si sustituís menos 2 en la función, punto menos 2, 8, es el punto singular, en este caso punto de inflexión, porque no es ni máximo ni mínimo, ¿vale? Y f de x es creciente, ¿vale? ¿Dónde es creciente? Si aquí es creciente y aquí es creciente, decimos que es creciente en toda R, porque nunca es decreciente. ¿Bien? Vale, vamos al E. Venga. Vamos al E. Y el E es importante por un aspecto, ya ahora os lo cuento. Mirad, x al cuadrado partido x menos 1. Hasta ahora, el dominio de todas las funciones eran todos los números reales, porque eran funciones polinómicas. En este caso es una función racional, y aquí ya sabéis que el dominio de f son todos los números reales menos el 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo x igual a 1, se anula ese denominador. ¿Por qué esto es importante? Luego lo vemos, ¿vale? Vamos a hacerlo de siempre. Yo derivo derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, en este caso es 1, partido denominador al cuadrado. Es decir, esta derivada es 2x al cuadrado menos x al cuadrado, son x al cuadrado, y 2x por menos 1, pues menos 2x partido x menos 1 al cuadrado. Fijaos, cuando yo igualo esto a 0, para buscar la tangente horizontal, en una función racional, digamos que el denominador al multiplicar por 0 sigue quedando a 0. Con lo cual esto es equivalente a resolver x al cuadrado menos 2x igual a 0, que como sabéis puedo sacar factor común a la x y me queda x menos 2 igual a 0, y esto rápidamente, x igual a 0, x igual a menos 2, ¿vale? X igual a 0 y x igual a menos 2. Vale, importantísimo. Cuando yo voy a estudiar aquí mis intervalos, pongo el más infinito, pongo el menos infinito, pongo el 0. Esto no es menos 2, esto es 2, perdón. 2, ¿vale? X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Pongo el 0, pongo el 2 y no me puedo olvidar de poner el 1. Uy, ¿el 1 por qué? Si aquí no me ha salido 1, pero el 1 me ha salido aquí. Aquí. Es un punto que no pertenece al dominio. Es una asíntota vertical. Si calculáramos asíntotas, sería una asíntota
vertical. Entonces ese 1 yo lo tengo que poner ahí como asíntota vertical. No va a ser un máximo, no va a ser un mínimo, no va a ser un punto singular, no lo es, ¿vale? Realmente no es un punto singular, ¿de acuerdo? Ahora bien, tengo que considerarlo porque sí que me puede cambiar el signo de crecimiento. O sea, yo no puedo decir, si yo no pusiera aquí nada, yo no podría elegir aquí un número y ya está, porque en 1 me puede cambiar todo, ¿vale? Porque hay una asíntota vertical. Yo, si tengo esta función aquí, en 1 tengo una asíntota vertical, yo puedo perfectamente tener una función que es creciente y luego después del 1 otra vez creciente. Y me sale así, ¿vale? Con eso no había problema. Pero es que me puede pasar que tenga una función creciente y luego decreciente. Y yo aquí tenga mi 1, que es el donde tengo mi asíntota vertical, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Qué pasa? Que en este caso, cuidado porque me sale creciente y decreciente, pero yo no puedo decir que en 1 hay un máximo. En 1 lo que hay es una asíntota vertical, un punto que no pertenece al dominio, pero sí que cambia esa función de crecimiento a decrecimiento, ¿vale? Si yo no pusiera esa asíntota vertical y eligiera un valor aquí, me saldría creciente. Igual yo me hubiera conformado con que es creciente en todo el intervalo y no es así. Entonces, importante, resumo. Cuando tengo un punto que no pertenece al dominio, como es en este caso, es súper importante el indicarlo cuando yo hago el análisis aquí por intervalos, ¿vale? Entonces aquí no tengo 3 intervalos, sino que tengo 4, ¿vale? 4 intervalos. Entonces, de menos infinito a 0, estudio el signo de la derivada, ¿vale? Esto lo hacéis vosotros ya y me sale positivo. ¿Cómo lo hago? Pues cogiendo un numerito aquí y sustituyendo en f' de x, ¿vale? En este caso sale negativo, en este caso sale también negativo y aquí positivo. ¿Qué ocurre? Que la función aquí, creciente, decreciente, decreciente otra vez y creciente. ¿Qué significa? Que en 0 hay un máximo, en 2 hay un mínimo, ¿lo veis? Porque hay un máximo, cambia de creciente a decreciente. ¿Por qué en 2 hay un mínimo? Porque cambia de decreciente a creciente. ¿Y en 1 qué hay? ¿Hay un punto de inflexión? ¿Hay un máximo? ¿Hay un mínimo? No, en 1 no hay nada. En 1 lo que hay es una asíntota y no pertenece al dominio, ¿vale? Por tanto, ¿cómo contesto aquí? Mirad, y esto, prestar atención porque fallan hasta los de segundo de bachiller, vosotros el año que viene. Entonces, yo digo que f de x es creciente en menos infinito 0 y también desde 2 a más infinito, ¿verdad? Vale, o sea, estoy diciendo que esta función es creciente en este intervalo, en estos dos intervalos, creciente. Muy bien, hasta aquí ningún problema. Ahora, f de x es decreciente y aquí es donde está el fallo, por favor. Importante. De 0 a 1 y de 1 a 2, o sea que muchos decís, vale, de 0 a 2. Entonces esto está fatal. ¿Por qué está fatal? Porque de 0 a 2 estáis incluyendo el 1. Estáis diciendo que en 1 también sería esta función decreciente. Y eso es mentira. En 1 no pasa nada. Porque 1 no pertenece al dominio. En 1 no hay función. Lo que hay es una asíntota, pero no hay función. ¿Cómo tengo que expresar esto? Ojo, esto hay que decir que es de 0 a 1 y de 1 a 2. Hay que darlo en 2 intervalos. O sea, hay que darlo en este y en este. Pero yo tengo que excluir al 1. ¿De acuerdo? Yo tengo que excluir al 1. ¿Vale? Entonces,
con eso yo lo que diré es que en el punto 0 y en el punto 2, ¿qué coordenadas tiene 0? Pues para x igual a 0 y 0. Y 2, pues para x igual a 2 y igual a 4. Esto lo calculáis, ¿vale? Entonces, en 0, 0 hay un máximo. ¿Lo veis? Máximo. Y en 2, 4 hay un mínimo, ¿vale? Con esto tendríamos resuelto el apartado E, ¿vale? Mucha precaución con esta unión de aquí, ¿eh? No podéis decir que una función es creciente o decreciente incluyendo una asíntota o un punto, en este caso, que no pertenezca al dominio. Si no pertenece al dominio, no puedo decir que pase nada ahí, ¿eh? ¿Vale? Venga, y vamos al último, al F, que pasa algo parecido al E, es decir, yo tengo x menos 1 partido x más 2, esta es mi función, y por tanto el dominio, en este caso es R menos el menos 2. El menos 2 yo lo excluyo. Entonces, vamos igual, derivada del numerador es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador al cuadrado, agrupo arriba, esto será x más 2 menos x menos menos 1, o sea, x menos x es 0, 2 menos menos 1 es 3, pues esto será 3 partido x más 2 al cuadrado. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo esto es 0? Pues si esto de aquí pasa multiplicando, será cuando 3 sea 0. ¿Y cuándo 3 es igual a 0? Nunca. ¿Qué quiere decir? Que no hay puntos singulares. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo, a ver qué pasa de menos infinito a más infinito, ¿no? Yo aquí no pongo nada. ¿O sí? Sí. Tengo que poner el menos 2, cuidado, ¿vale? El menos 2. Pero eso no significa que en menos 2 sea un punto singular. Menos 2 es una asíntota vertical. Pero yo sí que tengo que establecer y ver el signo de la derivada tanto en un intervalo como en otro, ¿vale? En este caso, será siempre creciente, ¿vale? Siempre positiva. ¿Por qué siempre positiva? Fijaos, el 3 es positivo. Y esto de aquí me da igual como sea, pero al estar elevado al cuadrado va a ser siempre positivo. Y más entre más, más. O sea, esto va a ser siempre positivo. O sea, significa que va a ser siempre creciente. Entonces, lo mismo que he dicho, no hay puntos singulares, diré que f de x es creciente, ¿dónde? ¿De menos infinito a más infinito? En R, no, porque ahí estaría incluyendo al menos 2. Yo tengo que decir de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. O sea, en realidad es creciente, no en todo, sino aquí y aquí, ¿vale? Porque el menos 2, en menos 2 no hay nada. ¿Bien? Bueno, pues con esto tendría el 18, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Así que ahora vamos al 19, que prácticamente se hace igual, ¿eh? El 19 dice, comprueba que las siguientes funciones no tienen puntos singulares. No tienen, ¿vale? Igual que el último que hemos hecho, que el f, no tenía puntos singulares. Y determina los intervalos donde crecen o decrecen, ¿vale? O sea, aquí ya me están diciendo que no tienen, pues vale, vamos a ello. El a. Lo primero, vamos a derivar. En este caso, 3x al cuadrado más 3. ¿Bien? Esto hay que igualarlo a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que será 3x al cuadrado es igual a menos 3, o lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 3 entre 3 menos 1. Cuando yo voy a hacer la raíz de menos 1, efectivamente no existe, no tiene puntos singulares. ¿Bien? Lo que tengo que ver es, o es siempre creciente
o es siempre decreciente, porque en este caso ni siquiera yo tengo puntos que anulen el dominio. Entonces aquí o siempre es creciente o siempre es decreciente, pues según el signo de la derivada, que va a ser siempre positivo. Fijaos, aquí elija la x que elija, aunque sea negativa, al elevarla al cuadrado va a ser positivo. Al multiplicarla por 3 va a ser positivo. Y al sumarle 3 va a ser positivo. O sea, siempre va a ser un número positivo. Con lo cual, esto siempre va a ser creciente. ¿Vale? Entonces ya tenemos el A. Vamos al B. ¿Bien? El B. 1 partido x. Vamos a ver y prima cómo lo solucionamos. 1 partido x será derivada del numerador. Voy a borrar por aquí. No me marea esto. Vale, el B. Derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar menos ese 1 sin derivar por la derivada de x, que también es 1, partido x al cuadrado. O sea, esto es menos 1 partido x al cuadrado. ¿Cuándo esto es 0? Pues pasaba un poco igual que en el ejercicio anterior el f, ¿no? Cuando menos 1 sea 0, ¿cuándo? ¿Cómo? Imposible, no existe, no hay puntos singulares. Evidentemente aquí el 0 sí que lo tengo que poner como una asíntota, porque el 0 es un punto que no pertenece al dominio de esta función, ¿vale? Más infinito y menos infinito. Pero fijaos, la derivada, ¿cómo va a ser siempre? Negativa. ¿Por qué? Porque menos 1 es negativo. Y esto de aquí, sea la x que sea, aunque sea positivo, aunque sea negativa, al elevarla al cuadrado va a dar positivo, ¿no? Entonces, menos 1 dividido entre un número positivo va a dar un número negativo, porque menos entre más es menos. Eso significa, eso quiere decir que tanto aquí como aquí la derivada va a ser siempre negativa, ¿vale? Eso quiere decir que esta función va a ser siempre decreciente. Pero aquí puedo decir que es decreciente en todo R. No. F de x será decreciente, pero de menos infinito a 0 y de 0 más infinito. Es decir, excluimos el 0 porque 0 no pertenece al dominio. ¿Bien? Vale, pues ya tenemos el A y el B. Vamos a por el C, ¿vale? El C es igual a raíz de x. Claro, en realidad si conocemos un poco la función, igual a la raíz de x. Sabemos que esta función es una media parábola más o menos que hace así, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esta función va a ser siempre como creciente y no tiene máximos ni mínimos ni puntos singulares, ya lo sabía. Bien, vamos a comprobarlo analíticamente. Si yo derivo la derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz de x. ¿Cuándo esto es 0? Pues tendría que ser 1 igual a 0. Esto no existe, ya lo sabía. Vamos a ver aquí. De menos infinito a más infinito. No. Es que el dominio, en este caso, son solo cuando la x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque cuando la x es negativa, yo no puedo aquí poner raíz. Si os dais cuenta, cuando la x es negativa, aquí no hay función, ¿vale? Solo hay función en este caso de aquí, cuando la x es positiva, ¿vale? Cuando la x es positiva. Cuando es negativa no hay función. Vale, pues lo que vamos a hacer es, en este caso no me interesa, porque la x es negativa. Y en este caso, pues en este caso va a ser siempre creciente, porque fijaos, si la x es positiva, la raíz de x pues también será positiva en este caso, con lo cual la función va a ser siempre creciente desde el 0 hasta el más infinito. El 0 sí que lo incluimos. Hasta el más infinito es creciente en ese intervalo de ahí, ¿vale? Y no hay puntos de inflexión. Perdón, no hay puntos singulares, es decir, ni puntos de inflexión, ni máximos, ni mínimos, ¿vale? Venga, y vamos allá por el último, el D, donde
mi función es, en este caso, logaritmo neperiano de x. ¿Os acordáis de la función logaritmo neperiano de x? En 0 hay una asíntota vertical, esto pasaba aquí por el 1 porque el logaritmo de 1 es 0 y hacía algo así. O sea, esta función va a ser siempre también creciente y no va a tener puntos singulares. Vamos a comprobarlo. Si yo derivo, la derivada del logaritmo, esto hay que sabérselo, es 1 partido de x. ¿Cuándo esto es 0? Pues cuando 1 sea igual a 0. Imposible. ¿Cuándo esto es positivo? Esto es positivo siempre que la x sea positiva, ¿no? Pero es que la x puede ser negativa, no, imposible. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función son todas las x positivas. Fijaos que en la raíz también incluye el 0, aquí no. El logaritmo de 0 no existe. Se puede aproximar mucho, pero no toca la función en 0. ¿Vale? Con lo cual, cuando yo hago esto de aquí, no quiero x negativas, tampoco ni siquiera quiero el 0, y en este caso, para las x positivas, como veis, 1 partido, un número positivo, es positivo y creciente. Es decir, eso ya lo sabía, que esa función era creciente. ¿Vale? Pues nada, esto es lo que teníamos para hoy, ejercicios 18 y 19. Espero que se hayan entendido. Y nada, cualquier duda la vemos en Classroom. Chao.